Mis amados, cuando el sol de Medio Oriente se había puesto ya al caer el frío alrededor de Jerusalén y las calles de la vieja ciudad iban quedando vacías a medida que los caminantes regresaban a casa, las lámparas de aceite del pueblo entero estaban extinguiéndose, las brasas yacían en las chimeneas y las últimas luces estaban apagándose. Había un cuartito pequeño cerca del templo, casi al anochecer, donde se encontraba un hombre llamado Asaf. Y Asaf, envuelto en una frazada, sentado al borde de una pequeña cama. Todo esto me lo imagino, sé lo que escribió Asaf, pero leo lo que no está escrito porque sé cómo uno está y cómo uno se siente cuando escribe lo que este hombre hizo o escribió. Su mundo estaba en ruinas, está desesperado, está exhausto, está muy cansado, no encuentra respuestas. Y cuando llega la noche, vivas donde vivas, sientes que la angustia se agiganta. Si vives en paz, la paz aumenta por la noche. Si vives en angustia, cuando el sol se pone, cuando el sol se va, parece que esa angustia se hace más fuerte, más pesada. Y Asaf siente la angustia, siente el dolor en su pecho, en su corazón. Y entonces enciende una pequeña lámpara y se pone a leer los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Se pone a leer los escritos que relataban la experiencia del paso de Israel desde la esclavitud a la libertad. Y Asaf toma Éxodo 14, lee lo que Dios hizo con su pueblo al quitarlos de la esclavitud y pasarlos como por tierra seca en medio de un mar rojo que se abrió. Y allí él encuentra consuelo, ve a un montón de gente perseguida y encuentra consuelo al leer Éxodo 14, y él entonces escribe el Salmo 77. Al leer Éxodo 14, él compone el Salmo 77, que dice Salmo de Asaf. Y este hombre dice en el versículo 19 del capítulo 77, justamente de los Salmos, dice: te abriste, Dios, camino en el mar. Te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. No se halló tu rastro, dice una versión. Por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño pequeño a tu pueblo. Así termina Asaf de escribir todo su relato, que si ustedes luego en casa tienen tiempo pueden leer todo el Salmo 77, y él dice: estoy angustiado, estoy en crisis, no puedo más. Habla de sus finanzas, habla de su familia, habla de una angustia espiritual. Pero luego dice, al leer y a recordar lo que tú hiciste con tu pueblo, de abrir un camino donde no lo hay, yo tomo fuerzas y recuerdo que tú pasaste delante de tu pueblo sin dejar huella y los libraste como un rebaño cuidado por su pastor. Así termina el Salmo 77, 19. Allí él encuentra la fuerza para vencer sus problemas. Y el Espíritu Santo ayer me decía: dile a mi pueblo esto que te diré, esto que les transmitiré a ustedes de parte del corazón del Señor, porque el Señor me dice que alguien aquí necesita oír esta palabra. Alguien aquí se siente literalmente sin caminos. Una cosa es no saber dónde uno va a ir. La mayoría de nuestra vida se llena de incertidumbres cuando uno no sabe qué va a ocurrir mañana o el año que viene. Esencialmente cuando emprendemos un negocio, cuando el negocio va mal, cuando emprendemos una pareja, cuando una mujer se embaraza. El no saber, más allá de una diagnosis médica, lo que va a ocurrir produce incertidumbre. Hablamos de eso hace unos domingos atrás. Pero si a la incertidumbre del futuro se le suma que alguien está detrás pisándote los talones como el faraón, te encuentras adelante ante un mar rojo cerrado y detrás a un faraón enojado, y entonces no puedes ir ni para adelante ni para atrás. Por eso digo que alguien hoy, esta mañana, necesita oír este mensaje. Este mensaje no va para aquel solamente que no ve un camino por delante, sino que además se siente presionado por detrás. Transformen esto a la parte financiera.
Los que dicen, no es que no puedo pagar lo que voy a emprender, es que las deudas de atrás me están presionando y se sienten literalmente como en una prensa que no los deja respirar. Otros dicen, yo quiero revertir mi situación sentimental, pero mis errores del pasado me persiguen y tu faraón se llama pasado, equivocaciones, pecado, error, y te empuja hacia adelante, pero hacia adelante no puedes avanzar porque no hay caminos. Asaf se sintió así en un momento de su vida que no tenía caminos y recuerda él la historia de Israel y dice, es cierto, cuando yo me siento así, Dios puede hacerlo otra vez. Dios abrirá un camino donde parece que no lo hay. Esa es la palabra, la primera palabra que quiero que te lleves en tu corazón. No sé qué camino estás esperando, ni qué puerta estás rogando que se abra. Pero el Señor me dice que te diga, a lo mejor la puerta que estás esperando no se va a abrir. No te preocupes, si yo hice abrir un mar, soy capaz de abrir una pared. Pero yo te voy a abrir camino donde ahora no lo ves, donde ahora no lo hay, donde ahora no ves nada y se ha vestido de gris. ¿Están conmigo? Dígame amén. Y quiero compartirte durante breves minutos, porque quiero usar tiempo para orar, para ministrar, para que Dios nos renueve la fuerza para la semana que nos queda por delante. Quiero compartirte lo que yo encontré semi escondido en Éxodo 14, como creo que lo encontró también Asaf. Quiero compartirte un protocolo divino para atravesar las crisis cuando nos encontramos atrapados entre el enemigo y delante la profundidad del Mar Rojo. Si alguien está pasando por una crisis de enfermedad y dice, pastor, yo no puedo más, porque no solo la enfermedad viene a afectar mi cuerpo, sino que afecta mi economía. Llegan los biles, llegan las facturas de los análisis y el seguro médico no se quiere hacer cargo. Otros dicen, pastor, yo vengo cargando con una cruz o con algo que no pensé que iba a estar sobre mis hombros por años. Y yo agradecí a Dios por eso, pero necesito un respiro, una tregua. Alguien aquí dice, Señor, dame una tregua, necesito una tregua en mi matrimonio, con mis hijos, con mis finanzas, con mi negocio. Necesito un tiempo de descanso, de respirar, y no puedo. Así se sintió Israel, el pueblo de Israel. Se presume 4 o 5 millones de judíos que de pronto están escapando hacia la libertad, cantando felices, hasta que llegan a un punto sin retorno. Sin retorno porque detrás se veían ya los carruajes del faraón, que arrepentido al ver desértico sus puestos de trabajo, arrepentido al dejar ir junto con Moisés a aquel pueblo que los tuvieron de esclavo durante 400 años, ahora dice, monta en cólera y los empieza a perseguir. Así que ellos ven hacia atrás y ven un ejército más una polvareda que se levanta diciéndole, los vamos a matar. De hecho, la Biblia narra que muchos de ellos dijeron, Moisés, nos trajiste a morir aquí, porque delante está el mar, detrás está el enemigo. Y hay gente aquí esta mañana, el Espíritu Santo me mostraba que así es como se siente desde hace meses. Hay una crisis que te está metiendo en una prensa. Y miras para adelante y no ves futuro. Miras para atrás y no puedes volver. Y entonces te sientes que estás en el medio de la nada y que vas hacia adelante hacia una muerte segura. Hacia atrás también una muerte segura. Eso sintió Asaf. Y por eso el Espíritu Santo guía a Asaf a leer el Éxodo 14. Y ahí es donde él recobra las fuerzas. Porque él se da cuenta que el Mar Rojo puede estar delante de ti, el enemigo detrás. Pero de alguna forma él era un túnel de escape para que el enemigo no te toque. ¿Cuántos creen y reciben esto? Díganme amén. Y él descubre un método para procesar las dificultades a través de la fe. Él descubre un protocolo divino. Yo descubrí por lo menos 3 cosas que les quiero regalar hoy, que quiero que se lleven en el corazón los que necesitan, 4 cosas, los que necesitan salir de esa situación límite. Número 1, quiero que quede claro que dice el Señor, yo, el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Toman esa promesa, sí o no? El Señor, Isaías 11:15, les abrirá un camino y podrán cruzarlo sin siquiera quitarse las sandalias. Eso está en Isaías 11:15. Podrán cruzar el camino sin siquiera quitarse las sandalias. ¿Sabe lo que significa eso? Los caminantes,
cuando llegaban a un lugar para acampar, lo primero que hacían es quitarse las sandalias, como hacen ustedes cuando se quitan los zapatos, las damas con tacos altos, que llegan a la casa y hacen ¡ah! Y el pie hace así como una empanada que se acaba de romper, buscando aire y oxígeno, ¿o no? Así que los caminantes, lo primero que se hacía es sacar las sandalias. Pero aquí dice, ni siquiera se van a sacar las sandalias. Lo que está diciendo, van a venir caminando, van a ver que está cerrado, ni siquiera paren a quitarse las sandalias, no hay tiempo. Sigan caminando, que de alguna manera yo voy a abrir camino, no duden. Si yo los traje hasta aquí, los voy a sacar del otro lado. Si los traje hasta aquí, los voy a bendecir. ¡Aleluya! Pero fiel es Dios, que no os dejará que ustedes sean probados más de lo que pueden aguantar, sino que te va a dar juntamente con la crisis la salida para que puedas soportarla. Le dice Pablo a la iglesia de Corinto: hijos cansados, aunque tenga que partir el mar para que tú pases, cree que te voy a llevar a destino, dice el Espíritu Santo. Y la primera cosa en este protocolo divino es que Dios quiere que estés donde estás. Yo sé que algunos no quieren oír esto, pero el Señor me dice que te diga, Dios quiere que estés donde estás. No estás aquí por un error, no estás en esa situación límite porque metiste la pata, porque sé que hay personas aquí cuestionándose, diciendo, ¿por qué salí de mi país? ¿Por qué me casé? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué dejé el empleo? ¿Por qué lo tomé? ¿Por qué mandé la carta? ¿Por qué renuncié? Y siempre la culpa no te deja ver que estás donde estás porque Dios quería que estés ahí, entre el Mar Rojo y entre el Faraón. Dios quería que pases esta situación. Yo te entiendo, ¿cómo no preocuparte cuando tu hijo es ese uno entre 1000 que sufre un síndrome? ¿Cómo no preocuparte cuando el empleo escasea, cuando cancelan tu trabajo, cuando tu vida está en peligro? ¿Cómo no preocuparte cuando el Mar Rojo está frente a ti, los egipcios te rodean con sus espadas desenvainadas y dicen, no puedo más? Yo no te estoy diciendo, está mal que te preocupes, lo que te digo es, el Señor me puso aquí esta mañana para decirte uno de los secretos del cristianismo más profundos, o uno de los secretos más profundos de la vida cristiana, que si estás donde está es porque Él te guió a esta situación, y así como Él te guió para que entres aquí, te va a guiar para que salgas de esa crisis. El Señor te trajo y el Señor te va a sacar. Agar fue forzada a ir al desierto con su hijo para morir de sed. Moisés tiene que dejar el esplendor del palacio e ir a liberar a su pueblo en el patio trasero del desierto. José es vendido por sus hermanos. Y así sigue la lista de personas que pasan crisis a causa de servir al Señor. Los discípulos tuvieron que pasar unas crisis enormes, peligros y hasta muerte. Y el líder de esa banda apostólica escribe, Pedro, y dice, amados, no se sorprendan. Oigan, no te sorprendas, dice Pedro. No te sorprendas si el fuego de la prueba viene sobre ti, como si fuese una cosa extraña que te pasó, porque eso va a venir. Yo sé que no es un versículo para pegar en la nevera, ni para poner como un calco en el automóvil. Yo sé que no. Nos gusta todo lo perdón que esto, aplastará al demonio, morirá la suegra. Nos gustan esas cosas que tienen cosas positivas. Esta dice, no te sorprendas si vienen pruebas, si vienen crisis, y no pongas cara de, ¿por qué me vino? Porque va a venir, dice Pedro. No lo tomes como si alguna cosa extraña te va a acontecer, porque el Señor, cuando te pone entre el Mar Rojo y el Faraón, es porque se quiere glorificar, es porque te quiere bendecir. Esa es la segunda cosa de este protocolo divino. Oigan, Dios se va a glorificar. Tú dices, bueno, pero ¿para qué me puso acá? Dios se va a glorificar. La próxima vez que te sientas abrumado como hoy, en vez de preguntar ¿cómo puedo salir de esto?, pregunta, Señor, ¿cómo puedo dar la gloria? Te puedo dar la gloria en esta situación. Dime cómo te vas a glorificar. ¿Vieron las películas de Tom Cruise o de Stallone o de Schwarzenegger? Que uno nunca se preocupa por el héroe, porque uno dice, a ver cómo sale de esta, a ver cómo sale. Y de repente lo agarran al muchachito de la película, a Tom Cruise, y lo amarran con 7 cuerdas, le ponen una bomba en la cabeza,
lo cuelgan de los pies, lo desnudan, lo ponen colgando así de la Torre Eiffel, y uno no se preocupa, porque sabe que en la portada de la película está Tom Cruise, que no puede morir. Entonces uno dice, a ver cómo se las arregla para salir. En otras palabras, a ver cómo se las ingenia el director para sacar a este tipo de este apuro. Así es nuestra vida con el Señor. Cuando estás frente al Mar Rojo y detrás el faraón, tienes que sonreír y decir, a ver cómo la va a solucionar. Porque los acreedores no paran de llamarme. Tengo que pagar mañana, así que yo quiero ver esto. Te sientas en primera fila y disfrutas del espectáculo, porque Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. ¿Cuántos lo creen? Alguien tiene que decirme amén. Dios te va a sacar. ¿Lo reciben, sí o no? Dios te va a sacar. No sé cómo, pero se las va a arreglar. ¿Cómo se va a glorificar Dios? No sé. Dice la Biblia, Éxodo 14:3. Porque Faraón le dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, así que los dejaré ir, pero yo le voy a endurecer el corazón de Faraón. Oigan, te dicen, pero ¿a qué está jugando Dios? Yo lo voy a endurecer para que los persiga. Y dice el Señor, y yo seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y cuando esto terminen, sabrán que yo soy Jehová, el Dios de Israel. ¡Aleluya! La nueva versión internacional dice, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón. Dios dice, a costa de tu problema yo me voy a cubrir de gloria. No maldigas tu problema, porque gracias a ese problema yo me voy a cubrir de gloria. Me voy a colmar, a costa de tu enfermedad me voy a llenar de gloria, dice el Señor. Entonces, primera cosa de este protocolo divino, Dios quiere que estés donde estés. Segunda cosa, Él se va a glorificar. Y aunque tú digas, pero que se glorifique pronto porque no aguanto más. ¿Cuánto dice el Señor? Ya, glorifícate. Pero nos dice el Señor, tranquilo, yo me voy a glorificar. Ahora, ¿cuántos quieren que se glorifique pronto? En tu vida, en la iglesia, antes que termine el año. ¿Cuántos reciben esta bendición? ¿Cuántos dicen, antes que termine diciembre voy a ver la gloria de Dios en mis cosas? ¡Aleluya! No. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Antes que termine el año, Dios se va a glorificar. Tercero, avanza día a día. Los israelitas no tenían binoculares para ver qué había del otro lado ni atrás. Solo veían polvo aquí atrás y mar delante. No podían ver ni muy para adelante ni muy para atrás. Dijo un predicador, cuando Dios guía, nunca te da 2 pasos a la vez. Hay que dar uno y luego Él te ilumina para el paso siguiente. Y eso mantiene tu corazón dependiente de Dios. Día a día. Y la columna de nube los guiaba día tras día, dice Nehemías. Pero cada día el Señor derramaba su amor inagotable. Porque como el rocío que nace de la aurora, tu juventud se renueva día a día. Salmo 110. No dice de cirugía en cirugía. Día a día. Bendito sea el Señor, que día a día lleva nuestras cargas. Salmo 68, 19. ¿Sabes lo que eso significa? Que a veces hay que levantarse a la mañana, entregarle la carga al Señor, irse a dormir tranquilo y al día siguiente volver a entregarle la carga del martes. Y el miércoles entregarle la carga del miércoles. Y el jueves la del jueves. No digas, yo ya se la entregué el lunes, porque basta cada día con su afán. Día tras día lleva las cargas ante el Señor. Alguien está diciendo aquí, pero yo ya oré sobre eso. Vuelve a orar. Pero ya oré ayer. Ora hoy. Ora mañana. Día tras día. Cada vez que te sientas a comer, pide bendición por esos alimentos, aunque ayer hayas orado durante el almuerzo. Cuando te vayas a orar, a dormir, dile, Señor, bendice mis hijos, bendice mi descansar, mi levantarme, aunque lo hayas hecho anoche. Día tras día, un paso a la vez. Sé fiel en lo que tienes ahora, hoy. Mañana no es tuyo. Tiempo al tiempo. Mañana no es tuyo. Este es el día que ha hecho el Señor. ¿Lo están recibiendo esta palabra, sí o no? Este es el día.
mañana no es tuyo, este es el día. La cuarta cosa, y por último, disfruta de la presencia envolvente de Dios cuando estés frente al mar y detrás tuyo esté el faraón. Termino con esto y présteme la mayor atención como nunca han prestado atención a ningún otro predicador sobre la faz del planeta y el cosmos y el universo. Hay solo una ocasión bíblica, escritural, teológica, donde Dios promete presencia envolvente. ¿Qué es esto? Estar delante abriéndote camino y estando detrás tuyo a la vez, poniendo oscuridad a los que te persiguen. La única ocasión en que Dios se comprometió a hacer eso es cuando Israel estaba ante el Mar Rojo y el faraón venía detrás. El mar no se abrió rápido y el faraón ya llegaba para matarlos. Entonces Dios dijo, y el ángel que iba delante del campamento, ahora asimismo, así como la columna de nube estaba delante, asimismo se puso detrás de Israel, entre Israel y los enemigos. Y para Israel era una nube, para los enemigos era noche, era oscuridad. Para Israel era luz, para los enemigos era oscuridad, y nunca se acercaron los unos a los otros. Hay aquí gente que dice, pastor, los acreedores me están pasando por arriba, el banco me persigue, tengo gente que me odia, hay una demanda contra mí. El Espíritu Santo me dice que te diga, no solo te voy a abrir camino donde no lo hay, sino que hasta que te lo abra y tenga fe de vivir un día a la vez, voy a poner detrás tuyo una pared para que el que te quiera perseguir vea oscuridad, se confunda y no pueda tocar ni siquiera tu espalda. Yo voy a envolverte con mi presencia. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. La presencia te va a envolver. ¡Aleluya! ¡Wow! Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. ¡Qué pensamiento maravilloso! Salmo 139. Como Jerusalén tiene montes alrededor, así está Jehová alrededor de su pueblo. Es una promesa. Quiero que se vayan con esa imagen mental. Que digan, en primer lugar, Dios quiere que esté donde yo esté. En segundo lugar, el Señor se va a glorificar. En tercer lugar, un día a la vez. No sé cuándo voy a salir de acá, pero voy a salir. Y en cuarto lugar, el faraón no te va a tocar ni un cabello, porque el Señor pondrá una columna detrás y no te podrán atacar. Mis queridos, Él te va a contar las veces que Él te protegió, que su ángel trabajó para que el enemigo viera tinieblas. Por eso yo dije que estos meses eran de bendición, de prosperidad. ¿Y saben cómo Dios actúa cuando promete meses de bendición? Yo les voy a decir cómo, y es real. Lo que pasaba en la Biblia ocurre hoy. Dios confunde a tus enemigos. No te sorprendas si un juez que tiene todas las pruebas en tu contra, cuando va a hacer el veredicto se confunde, te limpia el récord y no sabes cómo. Dice, pero si estaba todo en contra, va a decir el abogado. Dios pone una columna negra para que el enemigo esté confundido y no te pueda tocar, aunque te hayas equivocado. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Pero lo hemos vivido decenas de veces. Personas que dicen, no sé por qué. Leía anoche leía por la noche de unos hermanos cubanos que tenían que pasar Biblias de contrabando. Y el Espíritu Santo les dijo, no las ocultes, ponlos simplemente allí en el carrión, en la maleta de mano. Así que iban con las maletas de mano orando para que no les revisaran y de pronto dice revisión, así que tienen que poner las maletas allí. La maleta era nueva y el oficial no pudo abrir nunca la maleta. Y dice, está trabada. Intentaba, la maleta estaba sellada, así como el arca de Noé. No había forma. Y dice, ¿por qué lleva acá? Y el hombre decía, no, cosas personales. Estaba trabada, a tal punto de que el oficial se cansó y dijo, bueno, llévese esa maleta de acá. Y mientras que este hombre de Dios iba con la maleta, dijo, ¿qué le habrá pasado? Así que salió afuera, la abrió y se abría así perfectamente de un costado para el otro. Pero había un ángel sellando allí, confundiendo al enemigo. Oigan, no se sorprendan si eso ocurre. Van a ocurrir milagros. Alguien aprieta una tecla equivocada y se borró la deuda. ¿Cuánto dicen
La Biblia narra un incidente, uno de los evangelistas narra uno de los milagros más asombrosos de Jesús, que no tienen que ver con sanidad, no tienen que ver con salvar la reputación de alguien, como en el caso del novio al cual Jesús le transformó el agua en vino. Tampoco tiene que ver con alguien que se estaba por morir o que en su defecto había muerto, como la hija de Jairo, el hijo de la viuda o Lázaro. Tiene que ver con algo que bien podría catalogarse como una necesidad cotidiana, como algo común. Pero de pronto los milagros se meten de manera intrusa en las cosas comunes. Cuando uno confía en Él y simplemente le entrega algo significante, con algo insignificante Él puede hacer grandes milagros. Y el evangelista, uno de los evangelistas, Juan, en el capítulo 6 y el versículo 9 del libro que lleva su nombre, dice, él lo relata de la siguiente forma, esto de hacer un gran milagro con poquito. Dice, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberias. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía entre los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud, mucha gente que venía hacia él, y le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? No se pierdan esta pregunta que la hace el mismo Señor. No es irónico en lo que está diciendo, tampoco es una pregunta retórica. Realmente el Señor le está preguntando a Felipe, que era vecino del lugar, ¿dónde vamos a comprar comida, lunch, para toda esta gente? Jesús lo dice para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer, opina el evangelista Juan. Ni con el salario de 8 meses, ni con 8 sueldos podríamos comprar suficientes lunch para alimentar a cada uno, responde Felipe con buen tino, porque era la respuesta que tú o yo hubiésemos dado al ver tanta multitud. Pedro le dice, bueno, pero hay un muchacho que ahí tiene 5 pancitos de cebada y 2 pescados. ¿Pero para qué? ¿Qué vamos a hacer con eso para tanta gente? Jesús dice, hagan que se sienten todos como que van a comer. En ese lugar había mucha hierba, mucho césped. Así que se sentaron y eran 5.000 los varones. Jesús levantó los pancitos y los pescados, dio gracia y lo distribuyó entre todos los que quisieron y estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que todo el mundo quedó satisfecho, que comieron bien, que se llenaron, dijo Jesús, ya que voy a hacer el milagro de la multiplicación, que sobre algo para el perrito también. Recojan los pedazos que sobraron, no quiero que se desperdicie nada. Así que lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. 12 canastas para que, no sé, se llevaran a la casa. Jesús cuando multiplica no es solo para el momento, te va a multiplicar para que tengas al otro día, para que pongas en el freezer, para que invites a la suegra. Increíblemente Dios hace esos milagros. El punto central del milagro de Jesús es que alimenta, según las Escrituras, 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Juan dice, le pone un título, o por lo menos los escribas le pone un subtítulo a la historia y dice, Jesús alimenta a los 5.000. Pero la misma historia dice que había 5.000 hombres. Y eso no era un congreso machista. Había hombres, mujeres y niños. Así que yo creo que entre hombres, mujeres y niños bien pudieran haber unas 20.000 personas. 20.000 personas. 15.000, 18, partamos la diferencia, hagamos un promedio. Había 20.000 gentes ahí. Este es un milagro que tiene que ver con lo cotidiano, porque cada vez que hablamos de algo sobrenatural, siempre estamos pensando necesariamente en el que está diagnosticado con cáncer, el que tiene un problema mental, el que sufre de parálisis, el que está en la pobreza absoluta. Pensamos que categorizamos a los milagros dependiendo de la imposibilidad humana de hacer algo. Pero de pronto el Señor se mete en esto que a mí me encanta, que tiene que ver con lo cotidiano. Y este mensaje va especialmente para personas aquí, porque el Señor me dijo que las traería con este propósito. Personas que dicen, esta es la necesidad que tengo, y no hablo solo en términos económicos, sino en cualquier área de tu vida, y esto es lo que tengo para suplir, y no alcanza.
Hay personas con necesidades financieras y hay otras personas con necesidades sentimentales y hay otras personas con necesidades de cariño porque sienten una orfandad que se le metió en los huesos y le caló el alma y miran lo que les falta, miran lo que tienen y entre el debe y el haber no les alcanza ni para comenzar. No les alcanza ni siquiera para subsanar algo. Como decía mi mamá, por lo menos vamos engañando el estómago picando algo. ¿Te han dicho eso alguna vez? No está la comida, pero pica algo para engañar el estómago. Yo jamás le pude mentir al mío. Y a veces, cuando tenemos el debe y el haber y hacemos un balance, nos damos cuenta que ni siquiera podemos engañar el estómago. Ni siquiera podemos decir, bueno, puedo pagar una parte, nada. Este mensaje va dirigido para los que sienten que la montaña es demasiado alto para escalar, la enfermedad es demasiado grave para afrontar, la deuda es demasiado heavy o demasiado pesada para que puedas decir, voy a sacar adelante y tarde o temprano voy a salir de esta situación. Y los intereses te comen y los acreedores te persiguen. Y ya a veces ni siquiera quieres contestar el teléfono porque cuando ves un teléfono desconocido y un área que no te es familiar, no quieres atender porque sabes lo que escucharás del otro lado. Palabras como collection, palabras como tiene que pagar, último plazo, intereses que crecen. Y sientes literalmente lo que Simón cuando dijo, ¿qué vamos a hacer entre tanta gente con tan poquito? El Señor alimenta, de hecho, a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Los alimenta con eso, tan poquito, porque el niño tiene algo de lo cual Jesús puede hacer un milagro. Mi pregunta es, si nadie hubiese tenido una loncherita, si no hubiesen estado los pececitos y los panes, ¿el Señor podía alimentar a esa multitud? Sí, Él podía crear un pez de la nada. Pero cuando uno ve a lo largo de todas las Escrituras cómo Jesús operaba los milagros, siempre le pide a alguien que entregue lo que tiene, que haga algo para que Él pueda hacer lo sobrenatural. Siempre. No sé por qué, pero ustedes van a ver milagro por milagro y van a ver que, por ejemplo, Él está frente a la tumba de Lázaro y les pide, corran la piedra. Yo diría, si no tienes poder, Señor, para correr la piedra, mucho menos para resucitar a mi hermano. Mínimo haz algo como a los Superman. La piedra hace y sale el muerto de adentro. Pero Jesús está pidiendo, aunque sea a esas hermanas que dudaron, un único, si acaso un último acto de fe. Corran la piedra. Y entonces Él da la orden, Lázaro, sal fuera. ¿Qué creen? ¿Que porque estaba la piedra Lázaro no lo iba a escuchar? Estaba muerto. Lázaro no lo tenía que escuchar detrás de la piedra, lo tenía que escuchar detrás de la eternidad, detrás de la muerte. La voz de Cristo iba a traspasar el cosmos, el espacio y el tiempo, y se iba a ir a un lugar que era el seno de Abraham, y tenía que escuchar de allí la voz del Eterno llamándolo. No era la piedra lo que le impedía. Jesús no tenía un impedimento en la piedra, la gente la tenía, las hermanas de Pedro la tenían, de Lázaro la tenían, porque si ellas se negaban a correr la piedra, si las hermanas de Lázaro se negaban a decir, no la correremos, el milagro nunca hubiese ocurrido. Jesús sana a un paralítico que bajan desde el techo 4 amigos, en lo que yo creo que fue el primer elevador de la historia. Lo bajan y dicen, nunca he visto tanta fe. Le perdona los pecados y le dice, toma tu camilla y vete. Pero Jesús no sabía que ese paralítico estaba afuera. En su omnisciencia no pudo haber dicho, hay un paralítico afuera que no puede entrar, no se molesten en romper el techo. Ya está sano allá afuera. Sí podía haberlo hecho. ¿Por qué permite que abran un agujero en el techo? Yo siempre digo, ¿qué tal si tocaban una viga de esas que sostiene todo el techo y se cae amigo paralítico y se mueren todos los que estaban adentro? Oye, tiene ahí a un ciego y lo manda a lavarse a un estanque. No puede sanarlo así nomás. Siempre Jesús está pidiendo algo. En este caso, le traen a Él la viandita o la loncherita del niño, y ese acto del niño de dar, lo único que tenía fue el catalizador del milagro, porque si ese niño no hubiera compartido sus panes y sus peces, no habría habido un milagro de multiplicación. Así que lo primero que yo entiendo y aprendo de esta historia
es que si quieres que Dios te bendiga a lo grande, no esperes que lo haga si no le das lo poquito que tienes. Eso que tú dijiste, ¿y qué voy a hacer con esto? Entregárselo al Señor. Si no se lo entregas, no va a haber multiplicación. Ahora tú me dices, pero teológicamente Dios podría multiplicarme sin yo darle nada. Claro que sí, pero cada vez que voy a las Escrituras, Él pide que le des algo. Un pequeño acto de fe, algo. Si tú dices, ¿y qué le voy a dar al Señor? $5, es una vergüenza. Si no le das los $5, no tendrás multiplicación. En el mundo natural, si tú das, te quedas con menos. Por eso muchos no les cuesta diezmar, porque dice, si ya me va mal, si le saco el 10% me va a ir peor. A mí me lo dijeron así. Si con 100 no me alcanza, me dice el pastor que para que me alcance me quede con 90. ¿Está loco? Algunos quieren que Dios le dé un diezmo. Otros empiezan a especular. Bueno, ¿el diezmo de qué? ¿Después que le pago al IRS? ¿Del bruto, del neto? No, del bruto que pregunta esas cosas. Porque cuando Dios te bendice y te da lo que no tenías, tienes que diezmar. De allí que viene la bendición. Pero nunca Dios te va a bendecir si no entregas un poquito lo que tienes. Hablo de dar, porque es la única manera en que Dios nos puede dar. Si nosotros no entregamos la loncherita, Dios nunca va a hacer un milagro de multiplicación, un milagro de cálculos mayores. A veces tienes que dar lo único que tienes, lo poco que tienes para experimentar ese milagro. Pero cuando la cabeza se interpone en el camino del corazón, cuando decimos, no, lo razono y no tiene sentido, es así cuando nos perdemos el milagro. Yo imagino que el niño le dice, yo tengo esto, la loncherita que mi mamá me preparó para mí. Creo que fue la única mamá pensante de los 20.000 que había ahí, ¿eh? ¿A dónde vas, nene? Voy a escuchar el sermón de Jesús. Llévate unos pececitos y unos panes. No sea que se alargue el sermón, ese medio predicador larguero como los argentinos. A ver si se larga. Llévate la loncherita. Menos mal que hubo una mamá previsora que le puso la mochilita al nene. Y entre toda esa gente hay alguien que tiene una mochilita. Y cuando Dios hace la multiplicación excede la suma de todos los componentes, porque hay alguien que sí le cree al Señor. Pero yo pienso que el niño habrá dicho, tengo esto, y alguno de los discípulos habrá dicho, no, es una gota en el medio del mar. ¿Qué tienes que el Señor te está pidiendo hace tiempo y no se lo estás dando porque consideras que eso no va a marcar ninguna diferencia? Yo te aseguro que muchas de tus actitudes han tocado por efecto dominó a una multitud. Nunca sabes a quién estás siendo de bendición. Simplemente si te lo guardas y te ocultas la loncherita, te quedarás sin el milagro de la multiplicación. Esa es la ley de la medida. Todos los días hay que entregarle la loncherita. ¿Es cansado? Y sí, es cansado. Porque uno tiene otra idea de prosperidad. Uno tiene la idea de que una vez uno hace un pacto y ya está, te hace rico para siempre. Eras Trump, eras Donald Trump. Ya está. ¿Y cómo te hiciste millonario? Y un día le entregué al Señor una linda ofrenda de como de $1,000 y a partir de ahí Dios me bendijo. No, es una ley de siembra y de cosecha. Todos los días tienes que entregar tu loncherita. Todos los días. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? ¿Qué le puedes entregar al Señor? A lo mejor no puedes entregar dinero, pero insisto, puedes entregar tiempo, talento, puedes hacer algo. Lo que digo es que esa vianda en las manos de Dios genera siempre algo sobrenatural que no se generaría a menos que se lo des al Señor. Y el Señor dice, nuevas son las misericordias todas las mañanas. Luego dice el Señor, hagan que se sienten todos. Eso es una orden que todo el mundo va a comer. Y aquí viene lo más importante del milagro. Lo que yo llamo bendecir la comida imaginaria. Esto es uno de los secretos más grandiosos de este episodio bíblico. Porque Jesús dice que se siente en todo el mundo, que todo el mundo va a comer y bendice el alimento imaginario. Claro, a ver, tenía los 2 pececitos y los 5 panes de cebada. Pero para alimentar a 20.000 personas era un alimento imaginario. Es más, alguno habrá pensado, va a comer solo. Porque Jesús no hace la multiplicación
y después ora para que Dios la bendiga. Dios pide la bendición sobre lo que todavía no se multiplicó. Son 7 elementos. Y lo bendice. Señor, te doy gracias por estos alimentos que van a alimentar a 20.000 gentes y todavía va a quedar sobra para los perritos. Fíjense dónde está el acto de fe. Muchos creen que lo multiplicó y después lo bendice. No, Él lo bendice para que se multiplique. Él le da gracias al Padre por algo que no tiene. Le da gracias al Padre por algo que todavía no sucedió. Por eso es que no te sucedió, porque no le diste gracias al Padre por lo que todavía no te sucedió. ¿Cuántos solteros hay acá? Levánteme la mano los solteros con deseo de dejar de serlo. Ahí bajaron la mano. ¿Qué está mal? ¿Cuántos solteros hay? Levanten la mano porque los voy a nombrar. Ahí está. Miren, no tienen que responder, pueden bajar la mano. ¿Cuántos de ustedes ya le dieron gracias a Dios por el príncipe que Dios te mandó, por la princesa que Dios te dio? Tú dices, ¿cuál si es un sapo? Pero tal vez sea un sapo porque no agradeciste por el príncipe que Dios te dio. Por eso sigues viendo sapos. Queremos que venga la multiplicación primero para luego bendecir y agradecer. Así agradece cualquiera. El agradecimiento es agradecer, valga la redundancia, por lo que todavía Dios no hizo. Ese era el diezmo en el antiguo Israel. Era obediencia al diezmo. No tenían que hacer cálculos en Israel para hacer el diezmo. Porque jamás en Israel levantaban la cosecha y separaban el 10% como hacemos nosotros. Primero cobramos el salario para después diezmar y algunos están pensando si diezman del bruto o del neto. ¿Saben lo que hacían en el antiguo Israel? Los agricultores nunca esperaban recoger toda la cosecha para ver cuánto recogían y después llevarle el 10% al Señor. Le daban lo que llamaban las primicias, los primeros frutos. O sea, la primer cosecha que aparece se cosechaba a raíz y se lo llevaba al templo. ¿Qué sabían si iban a seguir cosechando? Bueno, el sentido común de un agricultor dice, si así se levantó una cosecha, vamos a seguir cosechando. ¿Y si mañana viene una helada? ¿Y si mañana llueve y se pudre toda la cosecha y toda la primera cosecha que pudo haber alimentado mi familia, ya la llevé al templo? Es que el diezmo era una cuestión de fe. Primero le daban al Señor la primicia y después cosechaban el resto de sus cultivos. Y al dar el 10% antes de saber cuánto iban a tener, estaban poniendo a Dios como prioridad. Estaban diciendo, queremos experimentar lo milagroso. Señor, no nos vas a fallar. Se levantaban a la mañana, una gran cosecha, la sacaban toda y al templo. Eso se llamaba primicias. Es como que tú estás esperando conseguir un empleo, Dios te lo da y el primer salario se lo entregas al Señor sin saber si mañana te van a despedir. O sin saber si vas a conservar el salario. Porque no firmaste un contrato de que vas a estar 10 años en esa compañía. Pero tú, en fe, dices, yo le voy a dar al Señor para que Él entre en la ecuación de mi vida. Ese era el milagro del diezmo de Israel. Le dan a Dios lo que le corresponde y Dios no es deudor de nadie. Si le das a Él tus panecillos y tus peces, Él te va a multiplicar. Alguien tiene que decir amén. Ese es el milagro. Entonces tienes que dar gracias a Dios por la comida imaginaria. Señor, gracias porque me has bendecido con este sueño. Si estás estudiando, tienes que darle gracias a Dios por tu graduación. Tienes que darle gracias a Dios por las personas con las que Él te va a conectar y te va a sentar. Antes de que ocurra el milagro, para acceder a la multiplicación. Yo recuerdo en nuestra congregación, no, en realidad no era nuestra congregación, sino que él vino a predicar a nuestra congregación, un pastor que tenía solo una bicicleta, pero él le había pedido a Dios un auto. Y él decía, yo sé que con el auto voy a poder servir mejor al Señor. Eran tiempos donde tener un auto en Argentina era para potentados, aunque sea el auto que sea. Entonces él
solamente podía tener la bicicleta, pero un día juntó dinero y compró un volante. Y él iba, cuando me invitaban a predicar, con su volante. Decía, me lo tiene, como decía, me lo estaciona. Y el ujier le tenía el volante y él predicaba. Y decía, y ahora me voy en mi Camry, mi Toyota. Pero que tenía nada más el volante. Pero él nunca dijo, oren por el resto del auto. Él siempre decía, hermano, den gracias a Dios, porque así como Dios me dio a mí un auto, así Dios te lo va a dar. Y todos a veces querían conocer el auto de él y él tenía el volante nada más. Algún soltero tiene que entender el mensaje que Dios está hablando hoy. ¿Por qué no agradece por el empleo que Dios te va a dar? ¿Por qué no dice, me voy a preparar, voy a hacer cursos porque voy a tener que hablar con gente muy importante? Dios te va a dar cuando realmente te obedezcas el mandamiento, te sientes a comer. Si no obedeces el mandamiento, que se sienten a comer. Y no te sientas a comer y te pones la servilleta, no va a haber milagro. Tienes que creerle al Señor. Tu milagro ya ocurrió. Tu milagro ya pasó, ya ocurrió. La multiplicación ya ocurrió. ¿Sí o no? ¿Lo cree? Ya ocurrió. Y también me gusta que dice, cuenten lo que sobró. Y así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, porque no tiene que ver el Señor para que tu estándar de vida sea mejor. El Señor se mete en tu vida para que puedas dar, para que puedas ser de bendición. El objetivo de la vida es almacenar tesoros en el cielo. Ese es el dividendo eterno. Y el Señor te quiere prosperar para que tú des. Eso fue lo que ocurrió con la alimentación de todos esos miles. Le juntaron 12 canastas para que además den a la familia que no había venido. Siempre que el Señor está en la ecuación, Él te da para que des. Siempre. Cuanto más das, más tienes. El día que pares de dar, dejas de tener. Es un principio de la medida. Es la ley de la medida. La ley de la medida. Nunca se detiene. Mientras que haya vasijas vacías, abundará el aceite. Ahora, Dios no te puede multiplicar de lo que tú no des. Por eso muchos jamás van a experimentar la multiplicación. Dios no puede darte de lo que tú nunca diste. Si tú no das, Dios no te va a dar. Punto. Esto funciona para todo, para la energía. Vas a ver que cuando dices, estoy cansado, no puedo más, no tienes que levantar la mano, pero dime en el corazón, ¿cuántos tienen un cansancio que no se les va? Una flaca, una flojera, que le duele todo. Te sientas así en el sillón y tu hijo te dice, ma, ¿qué? Como que fueran a levantar a Lázaro de la tumba. ¡Sírvete solo! Que para eso ya tienes 1 año y medio. ¿Qué haces para que Dios multiplique tus energías? Tienes que entregar energías. A mí me ha pasado que cuando yo estoy cansado, con flojera, yo doy. Y cuando entrego energía, el efecto multiplicador de Dios entrando en la ecuación hace que de pronto venga una fuerza sobrenatural. Dice, rejuvenecerás como el águila. Caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. Dios renovará tu fuerza, porque donde Dios se mete, hay multiplicación. Bendito sea Dios. ¿Lo estás recibiendo? ¿Sí o no? Sirve, da, emprende, entrega. Es la ley de la medida. Conforme des, vas a recibir. Con la medida que tú mides, serás medido. Así funciona siempre. Lo que des ahora lo vas a cosechar. Tarde o temprano. Tarde o temprano lo vas a cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y tú dices, yo no puedo dar mucho, pero puedo honrar. Esos son tus panes y tus pececillos y tus panes. Lo que sepas hacer, lo que des, empanadas, tacos, sonrisas, abrazos, un mail, un llamado, un beso, una mirada a los ojos. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Haz algo
que aunque te parezca que es insignificante, si se lo entregas al Señor, nunca sabes cómo llegarás a tocar una multitud. Pero tocarás una multitud si el Señor está en la ecuación. Eso es uno de los más grandes milagros que nos perdemos por no darle al Señor. Ahora, por último, y ahora sí es lo último, tú puedes escuchar este mensaje y hacer efectivo todo lo que Dios te habló. O puedes ignorarme y guardarte tus panes y tus peces. Entonces tendrás almuerzo. De verdad, no necesitarás que el Señor haga ningún milagro. Comerás. Pero ¿sabes lo único que vas a tener? 5 panes y 2 peces. ¿Y sabes cuánto te va a durar? Today. Me gusta hablar en 2 idiomas. Hoy. Y mañana a conseguirte otros pancitos y otros peces, que Dios te ayude. Y si no pesco, que Dios te ayude. Y si no tengo otra lonchera mañana, tú quisiste vivir independiente de Dios, te comiste la lonchera, es eso todo lo que vas a tener. Yo me he dado cuenta hace mucho, por mi salud mental, por mi salud emocional, me he dado cuenta que yo solo, sin Dios, no sirvo ni para hacer negocios, no sirvo ni para generar dinero. No soy como otras personas que dicen, no, yo soy MacGyver. A mí me das 2 alambres y te hago una compañía. Yo no. Yo soy de los que necesitan como el oxígeno al Señor. Y entonces, en lugar de comerme mi lonchera, siempre se la entrego. Cada talento se lo he entregado, cada don se lo he entregado. Y siempre termino ganando. A mí no me conviene sacarme el socio divino de encima. A mí no me conviene independizarme. A mí me conviene siempre tener esta sociedad. Que encima es tan bueno mi socio, tan bueno, que en lugar de pedirme 50-50, me dice, dame el 10 y el 90 es tuyo. No solo que le doy apenas el 10, sino que Él me multiplica al 30, al 60 y al 100 por 1. ¡Aleluya! Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso esta tarde. Es un brillo